Vamos a comenzar la última conferencia de esta maratoniana jornada. La da mi compañera y amiga Alicia Torija, que es doctora por la Universidad Complutense, habiendo realizado estudios de doble licenciatura en las especialidades de Historia Antigua y Prehistoria. Ha sido becaria en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por ahí en varias universidades americanas, en Cambridge y Chicago. Es consultora de la... Bueno, ha trabajado como arqueóloga de campo en infinidad de excavaciones, tanto en España como en el extranjero, en Siria, en Egipto. Asimismo, bueno, pues ha hecho diversos proyectos en el Museo Arqueológico Nacional. Ha sido consultora de la UNESCO para su Centro de Patrimonio Mundial. Ha trabajado también en la Subdirección de Protección del Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura. Lleva 15 años siendo profesora de la asignatura de Gestión de Patrimonio y de Historia de Madrid en un consorcio de universidades de Estados Unidos, aquí en la capital. Están varios proyectos I+D, entre ellos uno llamado Dinámicas Socioecológicas Resilientes y Vulnerabilidad en un paisaje de montaña. Secretaria de la Asociación Madrileña de Trabajadores y Trabajadoras de la Arqueología, vicepresidenta de la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Ha coordinado varios libros últimamente sobre paisajes de la Guerra Civil y sobre mujeres en la Guerra Civil, memoria y educación. Tengo el honor de, además de ser amiga, que me acompañe en esta andadura en los trabajos y las jornadas de Tejiendo Pasado, las del año pasado y estas. Forma parte del colectivo Arqueólogas Feministas del Colegio de Licenciados y Doctores de Madrid. Y es vocal, como les ha dicho el consejero esta mañana en su presentación, del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid en esta legislatura. Alicia, te doy la palabra. Necesito agua, por fin. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar ahí, como diría el rockero. Yo les aseguro que estoy cansadísima. Así que yo creo que la intensidad, ¿no?, el volumen de información que estamos escuchando. Así que van a ver que mi propuesta parte un poco de dos planteamientos que tienen que ver un poco casi con la identidad. Los que me conocen saben que yo soy la chica de las citas, ¿no? Siempre todo lo adorno con alguna cita. Entonces me gustan las dos, ¿no? Esta de soy heredera de una estirpe de mujeres que plantaron la semilla de lo que soy, hoy milicianas de bravura, guerrilleras que hacían de cada día una victoria, maestras que descubrían el mundo con horizontes preñados de luz. Y luego una cita de Teresa León, de fantástico libro Memoria de la Melancolía, que dice, siempre haciendo algo. ¿Por qué siempre estaremos haciendo algo las mujeres? En las manos no se nos ven los años, sino los trabajos. Esas manos en movimiento siempre, accionando, existiendo solas más allá del cuerpo, obedeciendo al alma. Y esto me recuerda un poco lo que en alguna de las ponencias de hoy ha salido a propósito de que durante mucho tiempo las mujeres no tienen alma. Cuando me puse yo a mí misma este título, mi idea era, sabiendo que iba a ser la última de la sesión, intentar, sin haber escuchado las ponencias, coser un poco todo lo que había sido el discurso del día, lo cual me era fácil, y adelantarlo a lo que pretendo, en parte, y lo que pretendemos ver mañana, que tiene un enfoque que tiene que ver mucho más con el patrimonio inmaterial, todavía más invisible, si cabe, que otros patrimonios, y fijarme un poco en esa idea, en tanto que la transmisión generacional, bueno, que también a lo largo del día, desde distintas maneras, pues desde el cuidado hasta las maestras o las madres que enseñan, pues nos han enseñado. Se van a dar cuenta de que hay bastantes de las cosas que yo he preparado en mi presentación que han salido, lo cual me parece que está bien. Yo lo que voy a pretender, en algunos casos, es como abrir distintos puntos de vista. Bueno, como ven, en el título pues he adornado con algo que esta mañana contó también Marga. Ella había puesto solamente a Vilma
y yo he puesto a Betty y a Vilma, porque a mí me parece importante, independientemente de ellas estén monísimas, ¿no?, y esa contraposición de ellas monísimas frente a ellos, pues me parecía muy interesante que, pues yo hace mucho que no veo estos dibujos animados, pero yo siempre, o sea, mi recuerdo es que ellas siempre estaban hablando la una con la otra porque existía esa comunicación, podemos llamarlo sororidad, entre ellas. Y esa idea de unir, de comunicar, es lo que me recuerda también esta Plaza de las Mujeres, que es una de las placas que no hace mucho tiempo puso el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, sería de alguna manera el pasado más lejano con el futuro o con el presente más cercano, ¿no? No sé si alguien que está en la sala tiene una idea de qué es esto. Un mocachino. Es una deconstrucción, perfecto, Gloria, una deconstrucción de la tortilla de patata. Les traigo esto, bueno, independientemente de todos los chistes y juegos de palabras que podríamos hacer con el tema de los huevos, que saldrán más adelante en la charla, me parecía interesante, y creo que enlaza muy bien con lo que esta mañana había puesto también Tole, en lo del punto de vista. Es verdad que a veces vemos las cosas según las queremos ver, y eso tiene también mucho que ver con si encontramos lo que buscamos o buscamos lo que encontramos, ¿no? Esta mañana se han planteado los dos puntos de vista y los dos tienen mucho recorrido. En cualquier caso, a mí me gustaba la idea de la deconstrucción, porque en el fondo el discurso que les presento es un discurso que lo que va a hacer es deconstruir de alguna manera algunos discursos, sobre todo basado en algunas paradojas. Les voy a traer ejemplos diversos en el tiempo y en el espacio, precisamente en esa idea de conectar el pasado con el presente. Y, volviendo otra vez al tema de la tortilla, les traigo este ejemplo de una exposición que no hace muchos años estuvo en 3 museos itinerando y que jugaba con esta idea del género, los roles en colecciones de museos provinciales y que se titulaba así, ¿no? ¿Quién le da la vuelta a la tortilla? Este cartel es cuando la exposición estuvo en Lugo y por eso tenemos el cartel en gallego. Yo creo que hay bastantes maneras de referirse a este asunto. Uno, creo que es interesante, es quién le da la vuelta a la tortilla. Hay también mucha literatura escrita sobre algo que el colectivo de arqueólogas feministas al que pertenezco usamos mucho también, que es la idea de las gafas moradas, ¿no? De ponerse las gafas violeta para ver la realidad de otra manera. En definitiva, el recorrido de lo arqueológico a lo inmaterial, si me permiten un poco el símil del cine, sería algo así. El de nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, que básicamente es el testimonio a lo largo de los siglos que hemos tenido, ese testimonio vinculado o no a la arqueología, para llegar a un mundo donde el oral se vuelve más importante, donde las genealogías se vuelven importantes, donde las ausencias y los monólogos interiores se vuelven muy importantes. Y he escogido estas 2 películas que serían El todo sobre mi madre, creo que tiene mucho que ver con esta idea de las madres que nos contaba Consuelo, o Las 5 horas con Mario de Delibes. Aunque hemos dedicado toda la sesión de hoy, o una parte muy importante de la mañana, a hablar de arqueología, en la sala, esto no es un foro para arqueólogos, y en la sala me consta que hay muchos no arqueólogos. Entonces, quizás algunas de las cosas que les voy a contar les pueden parecer, en algún caso, un poco obvias, pero permítame un momento que lo haga, porque lo que me preocupa no es que las personas que no tienen una aproximación al patrimonio de la arqueología no sepan esto. Me preocupa la gente que trabaja en patrimonio y en áreas muy próximas a la arqueología que desconoce absolutamente esto, ¿vale? Bueno, mitos de la arqueología, pues aquí tenemos los dinosaurios, véase los propios Picapiedra, los misterios, por supuesto, un arqueólogo está siempre lleno de misterios, de aventuras, el tema de los monos también parece importante, las maldiciones, los extraterrestres, estos son algunos de los iconos que aparecen, y yo fíjense que he puesto, creo que falta una diapositiva por salir. Esta no sabía que estaba así. Entonces, ¿cuáles son las 3 grandes preguntas cuando dices soy arqueóloga? Bien, pues si eres arqueóloga o has visto Indiana Jones, yo cuando elegí hacer arqueología
todavía no estaba Indiana Jones, o has estado o conoces Atapuerca, que es otro de los iconos, o has estado en Egipto. Es como si la arqueología se agotase allí y no hubiese más posibilidades, ¿vale? Así que sí, la verdad es que cuando te dicen eso y tú dices, pues sí, he estado en Egipto, muchas veces la gente se queda así como parada y diciendo, ¿y qué? O sea, eso no resuelve nada y lo único que te permite es tener otro punto de vista, ¿no? El punto de vista, como arqueóloga, yo creo que entiendo la arqueología desde un punto absolutamente maximalista, en el que la arqueología estudia lo que es el pasado. Y el pasado es lo que ha sucedido ayer. Y la cultura material, que normalmente se vincula a la arqueología, pero no solo, es un alfiler o los resultados de un análisis polínico. Fíjense que les traigo aquí dos definiciones donde ese concepto, por una parte, los restos materiales, intencionales o no, y esto es importante, y por otra parte, el tema de la antigüedad de los monumentos es importante. En el fondo, los arqueólogos lo que somos son decodificadores del pasado. No tenemos la máquina del tiempo, ya nos gustaría, pero es lo que hacemos. Y ese pasado es todo esto. Es ese dolmen, es la fortificación de la guerra civil, son las puntas de flecha, es analizar una pintura de Goya, porque también es un objeto material, es ver un basurero, es analizar un edificio, que es cultura material creada por los seres humanos, y, ¿por qué no?, la tecnología interestelar, que todavía no estamos estudiando, pero bueno, es una cuestión de tiempo muy breve que empecemos a estudiar, pues no el halcón milenario, pero seguramente que otro tipo de restos asociados, ¿no? Esta mañana también Marga, me parece que era, quizá Marga y Tole, las dos, hablaban de la manera en la que se nos ha enseñado convencionalmente la arqueología, con esa idea del fósil director o del fósil guía. En el fondo, como humanos, aprendemos muchas veces con etiquetas. Y entonces, una manera de etiquetar es esta para los arqueólogos, que muchas veces vivimos en el mundo de las interpretaciones, es verdad, aunque partimos de las evidencias. Las evidencias ayudan a poner esas etiquetas, ¿vale? Entonces, uno de los fósiles guía que más se estudia siempre son las cerámicas. Y traigo estas que han salido, no estas en concreto, pero esta cultura, la que llamamos cultura campaniforme, ha salido también varias veces aquí y yo, de paso, que traía este ejemplo, quería aprovechar, pero ya se ha hablado aquí del tema, de la exposición que hay en el Museo Arqueológico Regional y del libro que la semana pasada se presentó a propósito. Bien, ¿y este salto? Paso de la cerámica a las meninas. Y esto lo voy a enlazar con algo que han dicho Carolina y Andrés, ¿no? Las meninas tiene su última restauración en 1984. Hasta 1984, bueno, cuando sucede con muchas restauraciones, cuando uno limpia, ve otras cosas. Es casi una metáfora de cómo podemos analizar las cosas que suceden. Pues cuando en 1984 se limpia el cuadro de las meninas, ese cacharrito que hoy vemos rojo, fantástico, delante de esa salvilla de plata, no se había visto así. Y entonces, cuando se empieza a estudiar este búcaro rojo, pues la interpretación no es de los años 80, la interpretación es muchísimo más reciente, de lo que habla es de lo que ellos han contado, de la bucarofagia. La niña, Margarita, lo que está haciendo, no olviden que tiene 5 años, y esto me recuerda al trap que se hizo famoso hace un año, ¿no?, de Velázquez, yo soy guapa. Pero en el fondo, ese trap, no tan absolutamente, desde luego no es inocente, pero es muy breve y muy trabajado, no cuenta esta historia, pero está contando un poco esa exigencia social, patriarcal de verse blanco, con el colorete. Bueno, la imagen que ha puesto Andrés es muy parecida y efectivamente tenía una doble lectura. Esto, claro, se ponían efectivamente blancas porque tenían una obstrucción en el hígado, ¿no?, lo que se llama opilación, y efectivamente pues lo debían pasar fatal. Dentro del mundo de las supersticiones también había una creencia, creo que este no sería el caso de Margarita, que decía que tenía también valores anticonceptivos. No creo que Margarita con 5 años tuviese ese problema, pero vamos, yo cuando esta historia se la cuento a mis alumnas y alumnos, que es una pena que no pueda grabar sus caras porque les parece una historia horrible, o sea, ellos tienen en su iconografía las meninas
que supongo que todos las tenemos, y nunca nos hemos hecho esta lectura delante de, bueno, un objeto que es tan pequeño pero que es tan central. Por cierto, que el barro, según varios artículos, el barro más refinado no es el que se produce en Tierra de Barros, en Extremadura, que dentro de eso era de los mejores, sino precisamente es el que viene de Nueva España, ¿no? Que sería como el elemento colonial que aparece en el cuadro de las Meninas. Bueno, pues todo esto es material, esto es una cerámica y esto podría ser precisamente el recorrido de un fósil director trasladado a la pintura. Para mí esto es una lectura arqueológica. Cuando yo estudiaba la carrera, el primero de carrera, cuando uno entra con mucha ilusión pero no sabe muy bien qué es lo que va a estudiar, mi profesora de arqueología, que era Ángeles Querol, en primero de carrera, nos hablaba todo el rato del fósil director y nos decía: olvidaros de la cerámica, Duralex, las vajillas de Duralex que tenéis en casa serán el fósil director del futuro. Y a mí eso, que yo jamás había pensado eso, pues me hizo ese día cuando Nines nos contó la historia. Yo llegué a mi casa, fregué los cacharros con mi madre y entonces recuerdo perfectamente que le pegué una chapa a mi madre diciendo: mamá, tú no te das cuenta. Y todo mientras fregábamos los cacharros. Tú no te das cuenta, pero en el futuro los arqueólogos lo que van a encontrar... Mi madre me miraba como diciendo: pero niña, ¿qué me estás contando? Yo no sé si los arqueólogos, quizá como estamos siempre dedicándonos al pasado, también tenemos una proyección al futuro en el sentido de qué cosas estamos dejando para los arqueólogos del futuro. Creo que es una preocupación constante de una parte del colectivo arqueológico, que es: madre mía, lo que se van a encontrar o cómo lo van a hacer. Claro, han pasado también bastantes años desde que yo estudié, entonces claro, ahora supongo que seguramente no sería Duralex, sino sería IKEA, sería, bueno, ya lo veremos, sería IKEA el fósil director. Y esto efectivamente traía esta imagen al principio de la basura, y bueno, afortunadamente empieza a haber una sensibilidad no suficiente sobre cuánto dura la basura, que es otra de las lecturas que podemos hacer de la arqueología. Los arqueólogos nos dedicamos a la basura. Suena un poco triste, pero bueno, tampoco pasa nada. Y entonces, bueno, aquí veis un recorrido más o menos con el número de años que duran bastantes de las cosas, ¿no? Por ejemplo, las botellas de plástico, los pañales, las latas de refresco, las pilas, por ejemplo, 1000 años. O sea, estamos hablando de unos macrotiempos que son absolutamente temerosos, ¿no? Bueno, el humor... La actualización es reciente, porque ya digo que yo me he nutrido aquí de gente muy diversa. Esta es una imagen que me mandó Isabel el otro día, que es que me hizo gracia dentro del drama, ¿no? Pero bueno, estamos en la semana sin plástico, que no debería ser una semana, debería ser mucho más. Y yo quiero decir que, además de que soy feminista, arqueóloga, feminista, también soy ecologista, o si lo prefieren, ecofeminista. Y creo que los arqueólogos que trabajamos constantemente en el territorio percibimos esa idea de la naturaleza donde la ecología es decir, a veces resulta sorprendente cuando encuentras a gente todavía que niega el cambio climático. Mire, soy arqueólogo, ¿cuánta bibliografía quiere que le pase? Porque tenemos tantos ejemplos a lo largo de la historia que, bueno, el tiempo macro a veces da esa información, ¿no? Siguiendo con el tema del plástico, hace algunas semanas salió esta pieza en el diario El País, en las jornadas que Isabel decía antes, estas de mujeres en la guerra civil y la posguerra, que tuve la suerte de organizar en el 2017, Almudena García Rubio ya había presentado esta pieza. Esta pieza, supongo que algunos lo saben, es un sonajero de plástico. Fíjense, ¿no? El color, decía una de mis compañeras, que ahora ya no está, que es como, madre mía, la guerra civil en color. Catalina Muñoz fue ejecutada en septiembre de 1936 y enterrada con el juguete de su hijo, que tenía 9 meses y que llevaba en el delantal, ¿no? No tuvo tiempo a sacárselo y es lo que aparece. Escuchar el testimonio de Almudena, que tiene una grandísima experiencia en la exhumación de fosas, yo me atrevería a decir que es una de las personas que más fosas ha excavado, en el equipo de Aranzadi y en otros, es muy interesante porque tiene que ver con el tema de la mirada, ¿no? Cuando aparece este objeto,
con este color, ¿no? Con esta idea de plasticidad, pero sin a veces tener el conocimiento de que el plástico existe en esa época, te entran las dudas de decir, ¿esto que me he encontrado qué es? ¿Esto será real? Entonces, bueno, una de las cosas que tiene la arqueología, que creo que también tiene que ver mucho con la sororidad, es la interdisciplinariedad, porque yo creo que tejer una red de mujeres es casi lo mismo que tejer una red de científicos. Y la arqueología combina, yo creo que las dos cosas. Así que, bueno, Almudena contactó con un antropólogo que hizo una serie de pruebas, que conocía estos elementos, y efectivamente es un plástico. Por eso es una de las pocas cosas que queda como resto. Había olvidado que lo que les he contado lo tenía escrito, pero es exactamente lo que les he contado, ¿vale? Efectivamente, el grupo de arqueólogos, las exhumaciones de 2011 y lo que os he contado, ¿no? Catalina Muñoz, que es el nombre de la ejecutada. Y una cosa súper interesante es que su hijo ha conocido la historia 83 años después, claro, porque él pierde ese contacto y hasta que el arqueólogo no recupera esa materialidad, hay una historia que ha desaparecido y una historia que tiene que ver con lo que hemos visto también esta mañana, que tiene que ver con el cuidado. Bueno, otra cosa vinculada también a los plásticos que me preocupa mucho. Ay, estoy desolada. Oh, es que hay una diapositiva que ha desaparecido y me parece fundamentalísima. Me van a permitir que me levante. Se ve que mi foto se ha revelado, ¿vale? Esto también es algo que los arqueólogos del futuro y las arqueólogas del futuro se encontrarán y no tengo muy claro cómo van a saber explicar, ¿no? ¿Qué pensarán? Que efectivamente todas las mujeres vamos de rosa. Es que es un tipo de imposición de qué tipo, ¿no? Y a veces, además, es muy complicado, porque los arqueólogos, como hasta no hace muchos años, donde no había planes específicos de arqueología, los que pertenecemos a generaciones pasadas, pues lo que teníamos que estudiar era historia. Y entonces, eso es algo que no olvidamos nunca, la documentación. Más allá de la materialidad, pues también vamos a archivos. Entonces, el contexto siempre será importante para tener esto ubicado. La imagen que no ha salido es una foto que yo había hecho de esto, no sé si se ve bien, es un bolígrafo que es un recuerdo que vende el Museo del Prado, justo en la caja. O sea, uno recorre la tienda del Museo del Prado. Los museos son muy interesantes, algo más hablaré de ellos, pero las tiendas de los museos son fascinantes. Cuando uno va a la caja, de repente se encuentra este objeto, que bueno, ya ven que es rosa, ven que tiene como una especie de coronita, como una perla, pero la lectura, lo que pone, tiene una inscripción, el bolígrafo, que pone la princesa del Prado. Me parece preocupante. Me parece preocupante que una marca de maquinillas haga una serie rosa para las mujeres. Pero me parece preocupante que un museo estatal en 2019 venda este objeto en la caja, que por cierto tiene bastante éxito de venta, porque en fin lo he preguntado. Y yo, claro, yo me lo he comprado como documentación, porque me parece que la materialidad es muy importante. Seguimos con los plásticos y con la tasa rosa. Que no me dije, me queda poco, que me estoy midiendo el tiempo, el envase y las declaraciones. Por eso, quiero decir, la materialidad es importante, pero recurrir a los textos cuando los tenemos también. Y como el pasado arqueológico es ayer, pues aquí tenemos esto sucedió en 2018, donde la jefa de la compañía, que es una mujer, por cierto, dice que unas patatas, que había que hacer una serie para mujeres, unas patatas que hiciesen menos ruido al comerlas y que manchasen menos, porque eso es algo que a las mujeres no les gusta hacer en público. Así que cuando varias de vosotras habéis dicho a lo largo del discurso hoy que el equilibrio es muy frágil y que en cualquier momento podemos volver atrás, en fin, hay tantos ejemplos que se podrían mostrar que da casi miedo. No voy a detenerme en este tema, porque este tema justo lo ha traído esta mañana Marga. Yo no quería hablar de Baza, quería irme a otro ejemplo que, como ella ha contado muy bien, de vikingos a vikingas y toda la polémica
machista que hay detrás de no reconocer, es una tumba que se excava en el siglo XIX, como dijo Margarita, y que bueno, tiene que hacer pasar hasta como 3 bandas de análisis hasta que por fin le dicen que sí, o sea, que no hay otra análisis, no análisis solamente óseos, antropológicos, sino análisis ya de ADN y genéticos, ¿no? Bueno, han visto que me he ido de los plásticos. He pasado por una tumba en Birka, en Suecia. Por cierto, que la primera de las imágenes era de una serie de televisión bastante exitosa, que, por cierto, también cuando la serie sale, antes de que se conozca toda esta historia de los restos, también en las críticas de la serie de televisión, había una gran crítica, decir, esto es muy fantasioso, porque las mujeres no pueden estar haciendo esto. Bueno, pues les traigo otro. Recuerden que el título de la jornada general es este, de Patrimonios Invisibles, y entonces quería traerles un poquito, aunque mañana veremos algo más, de patrimonio industrial. Supongo que identifican el puente que tienen. Es el puente de Brooklyn. El puente de Brooklyn es Emily Warren Roebling la que hace la ejecución. El diseño original es de su suegro, que es el que inventa ese tipo de cable de acero. Su suegro, que es un gran ingeniero, se pone enfermo y, bueno, es un gran ingeniero con su ciencia y su razón, pero con esa enfermedad decide que se va a curar con agua y, efectivamente, a los 15 días de que le coja una enfermedad terrible se muere. Entonces, hereda la obra el hijo, es decir, el marido de Emily. Este buen hombre tiene un problema de descompresión y entonces no puede subir a la obra. Y entonces Emily Warren, durante 14 años, es la que traslada toda la información. Fíjense si eso no es oralidad y no es transmisión de conocimientos de cómo hay que ejecutar la obra. Ella tiene una historia apasionante que no les voy a contar, que es fácilmente encontrable, pero es muy interesante cómo ella, poco a poco, con sus capacidades, se va ganando el respeto de los obreros que están allí, que se dan cuenta de que ella es la persona que tiene el conocimiento para poder acabar el puente, que, como saben, detrás de eso hay un montón de historias de familias, ¿no?, asociadas a... Cuando se inaugura el puente, a ella le dejan pasar honoríficamente, es la primera que pasa. Y, por supuesto, el senador correspondiente dice que, bueno, que ella no es una devota que se ha sacrificado, no dice que sea la autora, ¿vale? Y entonces, como ven, yo quería traer este ejemplo, igual que he traído el de Catalina y el de Sonajero, con la idea de nombrar. A mí me parece que poner nombres es muy importante, pero también que nombrar no basta. Digamos que a las medidas de nombrar, que siguen siendo esenciales y que no podemos olvidar, son insuficientes. Hay que ir más allá y hay que criticar los discursos. Es decir, si no criticamos el discurso que está detrás de la bolsa de Doritos Lady, pues no habremos hecho nada. O sea, quiere decir que solo nombrar no es suficiente. Bueno, es una obviedad, se ha dicho mucho a lo largo de la sesión sobre el sesgo androcéntrico en el patrimonio cultural, ¿no? La arqueología no ha creado conocimiento sobre las formas de vida de las gentes de determinada época, sino que ha puesto de manifiesto la ideología de los investigadores, mayoritariamente hombres, de clase alta, generando unos resultados en gran parte racistas, etnocéntricos y machistas. Marga nos contaba esta mañana, de manera muy breve también, a propósito del surgimiento de la arqueología, cómo está muy ligada a Europa y cómo ese eurocentrismo, además, resulta una tara, a pesar de que hay discursos que se hacen en otros lugares, que esa interseccionalidad de la que hablábamos esta mañana, que también es importante. Me voy a dar un poco de prisa porque no me quiero pasar de tiempo después de mi vena de señorita Rottermeier a lo largo de toda la mañana, ¿no? Aunque no hemos incluido, por el asunto que les decía, a las mujeres griegas y romanas, aunque han salido algunos textos, no quiero olvidarme de Mary Beard y el gran trabajo, ¿no? O sea, ella es Premio Nacional Príncipe de Asturias. Hay mucha gente que no se dedica al mundo romano, que la ha conocido a propósito del Premio Príncipe de Asturias, de una serie de conferencias. Fue nombrada doctora honoris causa por la Carlos III, y una serie de conferencias en el Arqueológico Nacional, en parte auspiciadas también por la Comunidad de Madrid.
No, ya lo sabía. Pagadas por la Comunidad de Madrid. Y bueno, quiero decir, una mujer que ha llegado a catedrática, bueno, aquí tienen algunas de las frases. Fíjense que la tercera no habla de la historia anglocéntrica, se refiere a lo que está sucediendo en Inglaterra, pero es absolutamente extensible a todos los sitios. Pero a mí lo que me preocupa es la última de las frases que dice, ¿no? Que es un poco en la línea de lo que estábamos viendo, ¿no? De que ser feminista es más difícil ahora. También porque parece que la cultura, de alguna manera, sea más inmune al machismo que otras cosas. Y eso hace que el machismo sea todavía más invisible que en otros sectores. Hay estudios bastante concienzudos en ese sentido que han ofrecido datos y efectivamente en la cultura, y entendamos ese sesgo grande de cultura, como hablaba de las humanidades esta mañana Margarita, es difícil ser científico. El pasado, y esto tiene que ver un poco con todo lo identitario, lo que queremos ser, a dónde queremos llegar, cómo lo hacemos. El pasado es esa parte de nuestra identidad donde pasamos del yo era como un componente necesario para llegar al yo soy, ¿no? Y eso es fundamental, y esto me recuerda un poco la charla de esta mañana de Verónica. Solamente si hacemos ese recorrido, podemos llegar a recordar nuestro pasado, a ver cuál es ese valor, esa identificación, digamos, dentro de nuestra existencia. Aquí está la cita que les decía, ¿no? De que el machismo de hoy es menos visible que el de ayer y por eso más difícil de combatir, y ese es el estudio del que les hablaba. Bueno, esta, como saben, es una imagen del Museo del Prado. Mucho se ha escrito de musas y musos, no me voy a detener en ello. Y quería traerles, ha salido varias veces citado en los museos. Creo que los museos no solamente tienen que ver con la cultura, no solamente tienen que ver con el patrimonio, yo también los entiendo de una manera bastante arqueológica. La cita que les traigo es de Andrés Carretero, que hace esta triple lectura de lo que es un museo. La cita se refiere a los museos de antropología, pero a mí en realidad me parece que esta cita vale para todos los museos, que dice que un museo es una extraña caja de cristal que podemos interpretar simultáneamente como ventana, escaparate o espejo, según la posición que adoptemos ante ella. Por eso creo que los museos, el análisis de los discursos en los museos es tan importante y a veces tan difícil, porque efectivamente lo podemos contemplar desde todos esos puntos de vista. Y a propósito del tema de la musealización, no podía resistirme a traerles esta imagen que está en el yacimiento arqueológico de Complutum, en la ciudad de la Comunidad de Madrid de Alcalá de Henares. Esa es la imagen y ese es el texto. Por si acaso el texto no se leía bien, porque la foto no es mía, y está así un poco de lado y no sabía si se iba a poder ver bien, quería copiar el texto abajo para que viesen exactamente qué es lo que dice el texto, ¿no? Ahora que veo a la bailarina, te vendría muy bien algunas joyas. Ya sé que eres un chico, pero seguro que ya coqueteas con alguna chiquilla por ahí, ¿no? La misma bailarina. Podrías acercarte a ella y le regalas unos pendientes, por ejemplo. Un amigo de Turia, cerca de Cartago, hace unos monísimos con perlitas que compra a un mercader que los trae de Egipto, que a su vez los trae de la India. Son un poco caros, claro, pero las chicas no se te van a resistir. Bueno, efectivamente, así no hace falta que lo comente yo, porque a mí me parece absolutamente... Pero si yo le he dicho que está está en la ciudad romana de Complutum, pero el acepto en verdad es Complutum, que es Alcalá de Henares, o sea, Comunidad de Madrid. Hippolytus es, digamos, el dueño de esa mansio romana, ¿no?, de esa villa. Y bueno, aquí tenemos a esas... Bueno, pues está claro que hay muchas maneras de hacer dibujos y bueno, hay discursos que el caso de este panel no es el caso del discurso del Museo de América, que tiene 25 años y que, bueno, tampoco son lo mismo los grandes museos del Estado, donde cambiar un discurso muy complejo, a este tipo de musealizaciones que son más pequeñas, pero que tenemos que cuidar especialmente, porque me parece un discurso peligrosísimo. Les había dicho que el tema de los huevos, aparte de darle la vuelta a la tortilla y la deconstrucción, saldría más veces. Ya he llegado al patrimonio inmaterial, o sea que no voy mal. Pues voy un poco rápido.
A mí me gusta mucho una manera de llamar al patrimonio inmaterial, que se puede llamar de muchas maneras, o hay muchas posibles lecturas, al final todos son puntos de vista, que es esa idea de patrimonio cultural vivo. Y una de las pequeñas lecturas a propósito de saber qué es ese patrimonio vivo y además de enlazarlo con lo que es la transmisión generacional, es este texto que les traigo, ¿vale? Es de Moira Millán, una mujer mapuche, que dice esto. Me contaba mi mamá que cuando me bañó por primera vez me puso sobre la mesa de la cocina y entró una gallina. Cacareó alrededor de la mesa, salió fuera y puso un huevo. No había gallo y mi mamá me contaba que envió rápidamente a una nena a buscar ese huevo porque ese era un huevo de viento. ¿Escucharon alguna vez hablar de un huevo de viento? Este huevo de viento es un huevo que solo tiene clara sin yema y le llaman huevo de viento, porque no hay gallo cuando la gallina lo pone. Entonces ella me dio vuelta, me puso de espaldas, rompió ese huevo de viento y esa clara la distribuyó sobre mi cadera y dijo: ahora sí va a tener buenos partos. Y tuve excelentes partos indoloros. Y pensó, y esto lo he señalado en negrita porque me parece muy interesante, ¿qué sería el patrimonio cultural vivo? ¿Mi mamá? ¿Su conocimiento? ¿Yo beneficiaria de ese saber? ¿Mi pueblo? Este testimonio es de hace unos pocos años, ¿eh? Quiero decir que estamos hablando de esas culturas vivas que también, como esas mujeres invisibles, están frecuentemente invisibilizadas. Porque si el patrimonio arqueológico en general sufre de una gran incomprensión, porque esa idea del pasado parece que tiene que ser remoto, el patrimonio inmaterial es un agujero negro. Esta imagen, le traigo ahora una serie de fotos, pocas, de las fiestas de las Mayas en Colmenar Viejo, en Madrid. Es una localidad de Madrid, para los que vienen de fuera. Y las fotos se las debo a Elena Gallego. Me pongas esto aquí, que si no, no puedo leer el texto. Sí, un matrimonio. No sé si conocen las fiestas. Mañana tenemos una persona, por eso también lo de enlazar un discurso con otra, Paz, que ha sido la encargada en parte de hacer ese inventario de la Comunidad de Madrid y que entiendo, no lo sé, porque esto es, hablar de esa manera de enlazar sin saber exactamente, pues a veces es un poco difícil, pero creo que será una de las manifestaciones que seguramente les pueda traer mañana. Bueno, este es este escenario vacío y estas son las fiestas de las Mayas, que una vez más, si hacemos casi un discurso, ¿no? Yo sé que Isabel esta mañana ha dicho que a ella personalmente no le gusta llegar a esa idea que vincula ideas del pasado celta con algunas tradiciones de ahora, pero a mí, viendo estas imágenes, traigo alguna más, me resulta casi inevitable pensar de alguna manera en esas entronizaciones que de alguna manera recuerdan a otras iconografías que conocemos, ¿no? Casi, si me apuran, incluso parece una dama de baza, ¿no? Además con este enfoque lateral de la imagen. Me gusta especialmente la foto de la derecha porque vemos ahí, por supuesto, quién si no, una madre que está colocando, fíjense que son auténticas niñas, ¿no? Son chicas que tienen en torno a 12, 13 años y que son, quiero decir, estas niñas llegan a esta tradición porque la han heredado de sus madres, de sus abuelas, todo ese conocimiento, esa sabiduría vinculada una vez más al territorio, a la naturaleza, incluso algunos de esos rituales o de paso o incluso vinculados con el calendario que esta mañana nos contaba Isabel. Así que conservar el patrimonio, nombrarlo, tiene que ver mucho también con esa idea de conversar, que creo que es una de las maneras en las que se transmite ese conocimiento, ¿no? La oralidad, que decía también Consuelo, como parte de esa educación, de esa transmisión, y también como una forma de autocuidado de nosotras, pero también de todos los que quieran sumarse al feminismo, el reconocimiento de los saberes de otras. El patrimonio cultural, como impulsor y facilitador del desarrollo sostenible, puede contribuir enormemente a impulsar el empoderamiento de las mujeres y lograr la igualdad de género. En la realización de inventarios, que ya les digo, entiendo que veremos mañana, haciendo formar parte a las comunidades del proceso, son de vital importancia, pero solo
si analizamos si las comunidades aceptan en igual medida las opiniones de las mujeres y las opiniones de los hombres. Es decir, aunque pensemos que tenemos las gafas puestas, aunque pensemos que tenemos los filtros, esto es no se puede bajar la guardia, porque se está generando información que necesita constantemente de esa mirada. En ese discurso temporal y vinculando de alguna manera las jornadas de este año a las del año pasado, donde hacíamos un gran repaso a mujeres, les traigo a Rosa Chacel, que también fue compañera de María Lejárraga. Yo, aunque se dice mucho, bueno, ahora no, Tania Bayo el año pasado nos hablaba de las sin sombrero. En algunos libros se empieza a hablar a incorporarlas, ¿no?, como mujeres del 27. Yo, en esta idea, algunas personas que están en la sala ya me lo han oído, y la idea no es mía, es de Laura Freixas, prefiero hablar de la generación del 26. La generación del 27 se llama así porque un grupo de hombres, todos, se van a hacer un homenaje a Góngora. En el año 26, las mujeres, Lejárraga, entre otras, fundan el Liceo Club. ¿Por qué no hablar de la generación del 26? Bueno, les traigo... Tengo aquí tantas cosas, el boli, el libro. Perfecto, tengo 2 minutos, que es lo que necesito. Les traigo un fragmento de este libro que Rosa Chacel, vinculada a la Junta del Tesoro y a otras muchas, tiene una historia apasionante, si no la conocen, se la recomiendo. En este libro las protagonistas son 2 chicas, 2 adolescentes, son Elena e Isabel. Casi podríamos hablar de ese arriba y abajo, ¿no? Elena vive en la planta noble, Isabel vive en la buhardilla, y juntas aprenden el mundo, aprenden a conocer su barrio, a moverse por la ciudad, en esa idea de las flaneadoras, que ahora ha vuelto a tanto, de caminar las calles, ¿no? Esa idea que las flaneers, que ya existía en Francia, ¿no?, en esta época. Una de las cosas que, como parte de ese aprendizaje, aprenden muchas cosas juntas, Elena lleva a Isabel al Museo del Prado. Como ven aquí, el Prado sale varias veces. Lleva a Elena al Museo del Prado, sobre todo porque en un momento determinado la han confundido o la han etiquetado vinculándola a los carreños, y ella no sabe lo que son, ¿no? Y entonces, bueno, Elena la lleva al museo, allí están al lado de esta estatua, ella sale del museo bastante conmocionada. En el recorrido de vuelta va pensando, ¿cómo voy a contarle a mi madre todas estas cosas? No voy a contarle más que las que ella pueda comprender. Bueno, un poco más. Y entonces les quiero leer este fragmento muy pequeño y me queda una diapositiva. Dice: mamá, no fuimos a misa, ni a oír música, ni a nada de lo que te figuras. Entonces, ¿pero qué colores traes? Ni que vinieras del monte. Vengo de más arriba. ¿Más arriba de qué? Más arriba de todo. Vaya, ya estás con tus exageraciones. ¿Se puede saber a dónde te ha llevado esa fantasiosa que te está enseñando? Si tú supieras lo que me ha enseñado. ¿Has entrado alguna vez en el museo? No, nunca entré, pero no creo, parece que no, pero la luz, no veo excesivamente bien, por eso me estoy trastabilando un poco. No, nunca entré, pero no creas que no sé lo que hay dentro. Cientos de cuadros. Cuadros, dices. Allí hay gentes, países. Allí todos están vivos, mirándonos, desnudos. ¿Desnudos? Sí, la mayor parte. ¿Y el padre de Elena os ha llevado a ver eso? Claro. Él sabe los nombres de todos. En primer lugar, el de su mujer. El de doña Ariadna, sí, eso es, pero sin doña. Ariadna está allí, dormida, enorme. ¿Cómo te diría yo lo que mide? Metros, kilómetros. Se tarda siglos en recorrerla de pies a cabeza. Está allí dormida, en la playa. Francamente, no comprendo nada de lo que dices. ¿Quizás está allí dormida? Ariadna, claro, pero ya puedes figurarte, de mármol. Eso, del mármol es de lo que ve la gente. Es lo que se ve la gente. Nosotras no veíamos eso. Nosotras veíamos que Ariadna estaba dormida a la orilla del mar y venían las olas. Tú no sabes, no te imaginas cómo es el suelo allí dentro, ¿sabes? Es como un espejo en el que se refleja todo, lo que hay y lo que no hay. El color es dorado, como el de los marcos de los cuadros, pero como uno no se atreve a pisarlo, le parece que va por el aire o por el agua. Le parece que es como el mar, que no se acaba nunca.
Bueno, la historia sigue, les aseguro que es deliciosa. Y me gusta el texto, primero porque habla de esa importancia de las madres, pero también quiero pensar que la transmisión de conocimiento se produce en todos los sentidos y en todas las edades. Y las mujeres en eso tenemos una especial manera de cooperar. Esta mañana Verónica hablaba de la importancia de la empatía. Yo le decía, bueno, esa empatía a mí me gusta llamarla sororidad. Y después de nombrar a algunas mujeres, quería traerles esta foto, que es de Lauren. Estas dos mujeres, esta foto está tomada en Madrid en 1945 y son dos chicas jovencísimas de las que no sabemos el nombre, pero que se cogen de una manera que a mí me hace pensar que, igual que Isabel y Elena, seguramente también están transmitiendo conocimiento. Pues nada, solo de otra mujer puede una mujer extraer fuerza y seguridad de sí misma. Siempre hay otra lejana en la memoria, en el corazón. Gracias.